Bienvenidos mis amigos, mis amigas, Shabbat Shalom. Estamos hoy para terminar la parábola del Hijo Pródigo, la famosa llamada parábola del Hijo Pródigo. Hoy la vamos a concluir porque ya vamos a acabar el capítulo 15 de Lucas. Vamos a estar viendo desde el verso 23 hasta el término del capítulo 15 de este expatriado que fue el llamado Hijo Pródigo y luego regresado, ¿verdad? En ese sentido, a mí me gustaría hablar sobre un concepto que he estado oyendo en esta semana de otros ministerios, de otras predicaciones. Por cierto, que nosotros lo oímos todo, el altivo no puede oírlo todo. Por eso nosotros somos los menos altivos y los más humildes, porque lo escuchamos todo, ¿no? Bueno, y la mayoría de ministerios solo se quieren escuchar a ellos mismos. El punto, que expatriados utilizan el término expatriados, y esto viene del mesianismo, de la atrocidad rampante, que rampan con todos, con todo, materialista, que realmente fustigan a las ovejas quitándoles toda la lana. Para hablar de los expatriados, cuando Pedro Kefa se refiere a los expatriados, ¿verdad? Dan a entender de que son los expatriados del judaísmo, es decir, o del israelismo de su tiempo, con lo cual quieren asociar a esos expatriados a gente que volvía o quería volver a Israel, ¿verdad? Todo lo contrario, es todo lo contrario, porque precisamente los expatriados se querían salir del sistema que estaba teniendo lugar en Israel. De hecho, cuando alguien está expatriado, hay a veces que es hasta deportado la palabra, pero deportados connota ya que te saquen obligado de tu hogar, ¿no? Pero en cuanto a expatriados, cuando alguien es expatriado es porque realmente no se ha sentido bien en el sistema de su nación. Y esto es justamente lo que les pasaba a los expatriados. Por eso el mensaje de los discípulos cala en ellos. Y por eso hay cartas discipulares que se refieren y que alegan y que tocan a los expatriados. ¿Por qué? Porque tenían un rasgo muy unitorio común, ¿no? Que es precisamente el desapego a la tradición judaica. Ese desapego a la tradición judaica que connotaba una corruptela política dentro de la nación. Por eso se expatrian. Por eso eran expatriados. Y como los discípulos también ellos fueron a su nación, no le recibieron, y ellos vieron que en su nación había una corruptela realmente desde la pormenorización hasta lo mayúsculo. Y entonces ellos igualmente, ellos mismos trasladaron el mensaje y se expatriaron también a la postre, saliendo a otras comunidades como Roma o como las iglesias de Asia, ¿verdad? Entonces, expatriados es lo contrario a lo que te quieren decir en el mesianismo. En el mesianismo, expatriados te quieren relacionar a los expatriados con Israel, cuando precisamente los expatriados eran gente que se quería disociar por la corruptela que había en Israel. Entonces, esto, quien lo haya entendido ya, esta es la primera perla que no se ha hecho esperar, ¿verdad? En las bondades de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vamos ya directamente, hoy no vamos a estar leyéndolo Lucas en su parte 15, parte 3, capítulo 15, parte 3 de la Biblia, porque es prácticamente igual que la traducción, tiene mucho en común, entonces hoy solo vamos a leer la traducción directamente ya hecha, ¿verdad? Dice así, verso 23, y siendo conducido el becerro cebado, sacrificadlo y gocémonos. Esto son órdenes del Padre que le da el Padre las órdenes a los sirvientes para que los sirvientes causen de que Padre, Hijo y la comunidad se goce, ¿verdad? En un mismo ruag, en un mismo sentir, en una misma fiesta. Dice así, sí, y siendo conducido el becerro cebado, sacrificadlo y gocémonos, le manda el Padre a los sirvientes. Verso 24, porque un hijo mío, después de muerto, lo he recuperado, y cuando estaba perdido, lo he encontrado,
y por eso comienza mi regocijo. Verso 25. Pero resulta que el otro hijo del anciano regresó del campo y mientras subía oía la música y la danza. Y llamando a uno de los sirvientes le preguntó qué pasaba. Verso 27. Y éste le dijo que su hermano había regresado maduro y que el padre lo había recibido matando a un becerro cebado. Verso 28. Y él se enojó. El hijo que siempre había estado en la casa del padre, que no se había movido de allí, se orgiste, se enojó. Y fue con la intención de ir donde el padre y rogarle. Y le dijo, alegándole, Padre, tantos años aquí sirviéndole a usted y nunca me ha autorizado a comerme ni a una cabrona, ni a una cabra, invitando a mis amigos a ser felices. ¿Qué es lo que había aquí? Por supuesto, nos encontramos un notable problema de comunicación. Ese es el título de la enseñanza de hoy. Problemas de comunicación. Lucas 15, parte 3. Eso es lo que vamos a tratar hoy. Esos problemas de comunicación. Y llega tu otro hijo o su otro... Bueno, que se había quedado siempre en la casa, le habla al padre de usted, como se hace en algunos lares, ¿verdad? Y llega su otro hijo que ha malgastado su dinero con prostitutas o con putas y le mata al becerro más cebado. Esto es lo que alega el hijo que siempre había estado en la casa del padre. Y entonces el padre le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío era tuyo. Pero ¿qué pasa? Que había un problema de comunicación. Porque si tú querías ser feliz con la cabra, pues, y gozarte con tus amigos con la cabra, pues habérmelo dicho, yo te hubiera proporcionado cabras. Le dice el padre, ¿verdad? Implícitamente. Entonces, ¿qué es lo que había? Un problema de comunicación. Porque el hijo a la postre lo que pasaba es que el hijo se quería pasar por lo que no era. Quería pasar por lo que no era y quería tomar un rol que no era lo que le llenaba. Al hijo que se quedó en la casa del padre no le llenaba estar solamente sirviendo al padre, también quería su cabra. Pero no se atrevía a expresárselo al padre, que quería una cabra para gozarse. Hacemos una pequeña broma jocosa, pero es así, ¿no? Y esto es extrapolable a muchas cosas, ¿no? Entonces, como dice Mashiach, dice, ¿quién de vosotros si tiene un hijo y le pide un pescado le va a dar una serpiente? El Padre, que es nuestro Padre, que suya es la abundancia, la riqueza, si es a los malos y les da lo que piden, ¿cómo no se los va a dar a los buenos? Y a los malos, ¿por qué se lo da? Porque precisamente si los malos saben pedir, por eso luego Santiago, que vamos a estar viendo algo de Santiago, el capítulo 5 de Santiago, pero dice, no recibís, dice Santiago, Jacob, dice, no recibís porque pedís mal. ¿Por qué piden mal? Porque como no saben tratar con el Padre, no tienen esa confianza hijo-padre, padre-hijo, pues entonces no se atreven a expresarle al Padre lo que quieren. Por lo tanto, el Padre es que no puede dárselo, porque no lo piden. No saben pedir. Si te llena, por ejemplo, lo que te llene, el dinero, si te llena un coche, si te llena un avión, pídeselo. Ahora, el problema de comunicación está en que tú lo que quieras es un jet privado y le pidas a Elohim, lo que le pidas sea, ¿qué te digo yo? Una congregación para predicar. Si tú no quieres una congregación para predicar, tú lo que quieres es el jet privado para viajar por el mundo. Esos son los problemas de comunicación que crean conflictos. Bueno, verso 32 y último. Entonces en el 31 le dice el padre, hijo, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío era tuyo. Ahora, verso 32 y último.
pero yo estoy alegre porque me da gusto que tu hermano ha estado muerto y vive de nuevo. Estaba perdido y lo he encontrado. Entonces, vemos en toda esta enseñanza de esta última parte del capítulo 15 de Lucas un problema de comunicación. El problema de comunicación era que no sabía expresar el hijo. Digamos, extrapolemos, el hijo de hoy en día, el hijo de Elohim, porque somos hechura suya, dice Shaul Pablo con su poesía habitual, ¿verdad? Y su prosa que también tenía. El hijo debía tener claro si quería grasa o grosura, pero prácticamente es la misma palabra y con la misma semántica, con el mismo significado. Pero ¿qué pasa? Que la grasa implica vísceras, entrañas. Y la grasa es símbolo de falta de piedad, falta de entrañabilidad. O sobra de sebo, que es la palabra que vamos a ver. Sobra el sebo, es decir, todo en ti es artificioso, aceitoso, pero realmente tu piedad no es verdadera. Entonces, esa grasa, esa falta de piedad o grosura, se tenía que quemar en el altar. Ahora lo vamos a estar viendo. Entonces, lo que tiene que expresar un hijo a su padre es si quiere grasa o grosura, haciendo diferenciación de que quiero bendición, quiero grosura, pero esa bendición no tiene por qué implicar que quiera grasa, ¿verdad? Porque la grasa he de quemarla en el altar de Elohim. ¿Qué es la grasa? Falta de piedad, falta de compasión. Eso se tiene que quemar. En otras palabras, para que me entiendan todos, el egoísmo se tiene que quemar. El fingimiento emocional, el fingir emocionalmente, que es también falta de piedad, porque lo que quieres es engañar. Eso se tiene que quemar. Tiene que salir de ti. Tienes que quemarlo. Entonces, en Santiago 5.2 vamos a estar viendo todo este capítulo 5 del libro de Santiago. Bueno, todo no, algunos versos del capítulo 5 del libro de Santiago. Que nos va a decir de esta manera. A ver si encontramos a Santiago. Yo creo que está detrás de Hebreos, ¿verdad? Vamos a ver. Santiago 5, está antes de Kefa. Dice Santiago 5, verso 5.2. Vamos a leer. Su riqueza se refiere a la riqueza de los amasadores, a los egoístas, nunca mejor dicho. Dice, su riqueza se está pudriendo y su ropa fina son trapos carcomidos por polillas. Aquí habla de ese vestirse de grasa, ¿verdad? Aquí habla, dice, su riqueza se está pudriendo en la acción de pudrirse porque están en un proceso, los egoístas, los faltos de piedad, están en un proceso de degeneración, lo que la Biblia llama desfiladero, un proceso de descomposición. ¿Entienden? ¿Por qué? Por no ejercer la piedad, por no quemar su grasa, su egoísmo, ¿verdad? Sin ropa o con ropas carcomidas por las polillas es sin obras, no tienen obras, aunque hagan filantropía, pero no es eso lo que viven.
No es eso lo que... No ejercen la piedad, sino la vistosidad. Por eso dice que sus ropas finas, parecen filantrópicas, sus ropas finas son trapos carcomidos por polillas. ¿Verdad? Bueno, ¿y dónde va a acabar esta gente? Hombre, como la grasa, fíjense en esta. Miren, háganse cuenta, el pecado es la grasa. La grasa adherida a los intestinos, a las entrañas, a engañar con las emociones. Eso es la grasa que se tiene que quemar. Como es la grasa la combustión del pecado, ¿qué va a haber? Una combustión espontánea. Coming soon, próximamente. Próximamente, esto ya está por aparecer. En el verso 3 lo dice, lo de la combustión espontánea, que es lo que les espera. Dice... Su oro y plata se han corroído. Las mismas riquezas con las que contaban les consumirán las carnes como lo hace el fuego. Tremendo. O sea, lo que han adquirido, lo que se han apegado a sus emociones, ¿verdad? A sus adentros, a sus entrañas, el egoísmo que se han metido dentro, ese pecado, esa grasa, esa sobregrosura que no les pertenecía a ellos y que se han estado apropiando, eso mismo le va a estar haciendo arder, combustión espontánea. Verso 4. Dice, así que escuchen, oigan las protestas de los obreros del campo a quienes estafaron con el salario. Los reclamos de quienes les cosechan sus campos han llegado a los oídos del Señor de los ejércitos celestiales. Entonces, un campesinado oprimido por estas gentes engañadoras, acaparadoras, ¿verdad? Amasadoras y opresoras, por supuesto. Campesinado oprimido, llevado al extremo. ¿Al extremo de qué? Al extremo de que al campesino ya no le rinde labrar la tierra. ¿A causa de qué? A causa de que no damos abasto para alimentar a esos gigantes. ¿Cuáles gigantes? Gigantes farmacéuticos, gigantes empresariales, gigantes deportivos. Verso 5. Y en el verso 5 tenemos que hacer una parada. Dice en el verso 5 del capítulo 5 de Santiago, sus años sobre la tierra los han pasado con lujos, satisfaciendo todos y cada uno de sus deseos. Se han dejado engordar, asebar, se han llenado de sebo. Para el día de la matanza. Ahí está, la combustión espontánea, el día de la matanza. Entonces, quemar el sebo es ejercer la piedad. La palabra viene de sebomai, que es devoto. Devoto tenía que ser aquel no que acaparara el sebo, sino que lo supiera quemar, supiera tener piedad. Esta actitud en pos de Elohim, ¿verdad? Dice, el tesoro corroído que han amontonado testificará contra ustedes en el día del juicio. Esa actitud de quemar el sebo es lo que te pone en buena disposición para ir en pos de Elohim. Quemar el sebo, quemar el exceso de influir en las emociones de los demás con engaños, de acaparar, de apropiarte de lo que no es tuyo, ¿verdad? Ahora, nos vamos a Segunda de Pedro 1:3. En Segunda de Pedro vamos a ver bastantes pasajes del 1. Dice 1:3. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, ahí está, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento o el conocimiento de aquel que nos llamó por su cabot, por su gloria y excelencia.
Entonces, esta es la piedad. Esta es la piedad que debías vivir y con esa piedad quemar tu sebo, tu exceso. Nos llamó por su gloria y excelencia. Versos 6 y 7 de este mismo capítulo. Dice, al conocimiento, añadirle al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, o sebomai, grosura y no grasa. Grosura en el sentido de riqueza, pero no grasa, porque la grasa se debía quemar. Entonces, el verso 7 dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, ahabá. En el 3:11 de este mismo libro de Kefa de Pedro, segunda de Pedro, 3:11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa o apartada y piadosa manera de vivir? ¿Cómo? Quemando la grasa. En Hechos de los Apóstoles también, hoy vamos a tocar mucha escritura, Hechos 3, en el verso 12 del libro de Hechos de los Apóstoles, dice, viendo esto, Kefa respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Verdad? En Timoteo, 1 Timoteo 2:2, en 1 Timoteo 2:2 y 3:16, en el 2:2 dice así, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, para que oráramos porque oráramos e hiciéramos rogativas por los hombres que tuvieran temor de Elohim, respeto por Elohim. Bueno, en el 3:16 nos dice así. Dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Es un misterio. ¿Por qué? Hombre, desde que la grasa tenía que ser quemada, y ya un misterio. Elohim fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los mensajeros, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Vamos a 4, 7 y 8 de este mismo pasaje. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Y 8, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Esa sería la grasa, ¿verdad? Eso hay que quemarlo. En el 6:3, es que es necesario para que entendamos y hagamos diferencia entre grasa y grosura y que entendamos lo que es quemar la grasa, que es quemar el pecado, ¿verdad? El egoísmo, si lo quieren entender así. Dice, si alguno, 6:3, dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro patrón Yahshua HaMashiach y a la doctrina que es conforme a la piedad, a quemar la grasa, al sebomai, ¿verdad? Está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. 5 y 6 dice, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad, la grasa, para fuente de ganancias, apártate de los tales. Y si queremos ya el 6, para rematar,
Dice, pero gran ganancia es la piedad, la grosura, acompañada de contentamiento. ¿Verdad? Bueno, entonces, 2 Timoteo 3:5 ya lo hemos visto, Tito 1:1. En Tito 1, verso 1 dice así. Pablo, siervo de Elohim y apóstol de Yahshua HaMashiach, conforme a la fe de los escogidos de Elohim y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. ¿Cómo es el conocimiento de la verdad? Según la piedad. Oiga, esto es esclarecedor. Porque por eso la gente no puede llegar a la verdad. ¿Por qué? Porque no ejerce la piedad y no sabe quemar su grasa, su falta de piedad. No se compadece. Entonces, sebo es reverenciar. Y sebo, la palabra sebo en griego, aparte de reverenciar, también es sentimiento de asombro. Sebo se traduce como piadosos y piadosas en pasajes como, por ejemplo, Hechos de los Apóstoles 13, 43 y 50, y también en Hechos de los Apóstoles 13, 17, 13.4 y 13.17, que ya lo he dicho. Entonces, pero esto, para que vean que lo que le estamos hablando, que esto parece Nuevo Testamento, porque podrían decir, no, esto, no, esto tiene su base de Torá. Levítico 3.16, el Levítico 3.16 nos dice así. Y el sacerdote o el Cohen los quemará sobre el altar como alimento. Es ofrenda encendida como aroma agradable, sebo. Toda la grasa es del Señor. Toda la grasa es del Señor. La diosa habla hoy y dice, luego el Cohen o el sacerdote quemará todo esto sobre el altar como ofrenda de alimento quemada, de aroma agradable. ¿Por qué es un aroma agradable? Porque quemando el egoísmo le agrada a Elohim. Porque ejerciendo la piedad quemas la grasa. Toda la grasa es para el Señor, igualmente dice. En el 3.17 igual. En el 3.17 de este Levítico 3 dice, estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Grosura en el sentido de carne intestinal, de las entrañas. Ahora, hay una grosura sana, como vamos a ver, pero la grasa de los intestinos, de las emociones, esa no es buena. Hay gente que quiere hacer negocio con las emociones, con la grasa, no la quiere quemar. Entonces, 4.12 también, del mismo libro de Levítico, 4.12, dice así, dice, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio donde se echan las cenizas y lo quemará el fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. 4.12 y 4.19. Y en el 19 dice así. Dice, y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Esas emociones del animal, o en otras palabras, también se podría precisamente traducir como la emoción animal. Lo que se tenía que quemar es la emoción animal. Entonces, hoy, sin embargo, lejos de que la gente queme la grasa, de que el mundo queme la grasa, tenemos una sociedad obesa y sebosa. ¿Verdad? Que le acontece Job 15:27. En Job 15:27 dice, porque ha cubierto su rostro de grosura, grasa,
se le han hecho pliegues de grasa sobre sus lomos. Tremendo. Sociedad obesa y sebosa. ¿Por qué? Porque no ejerce la piedad. Entonces, la pregunta a hacer, viendo ya la historia concluida del hijo pródigo, del llamado hijo pródigo, es: ¿esta sociedad obesa y sebosa no quiere recuperar la razón y volver a la casa del Padre? Porque en la casa del Padre es donde está la grosura. Esto lo vemos en las profecías desde los patriarcas. Génesis, Bereshit 27-28, 45-18, donde los patriarcas bendecían a sus hijos con la grosura. Con la grosura, la verdadera riqueza. Riqueza emocional, ¿verdad? Pero que no engaña a nadie. No es una emoción animal. La emoción animal tiene que ser quemada. Así como en Éxodo 23-18, 29-13, 29-22, para que vean que la grasa mala, la grasa de la emoción animal, tenía que ser quemada conforme a Torá. También referimos Levítico 7-24. En Levítico 7:24 dice: el sebo de animal mortecino o muerto y la grasa de un animal despedazado por las bestias podrá servir para cualquier uso, mas ciertamente no debéis comerla. Sin embargo, sociedad obesa y sebosa que se desayuna por la mañanita temprano bacon de cerdazo. Bueno, Deuteronomio 32:14, 32:38 y Nehemías 8:10. También pueden ustedes anotarlo y estar leyéndolo. Son muchos textos, entonces, para no romper el ritmo de la predicación. Y Salmos 17:10, que eso sí vamos a leerlo. En Salmos 17:10, Salmos 17, verso 10. Dice así, dice: envueltos están con su grasa, con su grosura de la mala, con sus emociones animales, para apropiarse de lo que no es suyo. Envueltos están con su grasa o con su grosura, con su boca hablan, ¿qué cosa? Arrogantemente. Entonces, en el acto de hablar arrogantemente ya están envueltos en grasa, grosura, falta de piedad. Y 63, 5 y 11, Salmos 63. Ya estamos terminando. Salmos 63. En el 5 dice: como de meollo y de grosura será saciada mi alma. Meollo es la esencia. Y grosura será saciada mi alma. Hay una grosura de la buena, que ejerce la piedad, que la vive. Y con labios de júbilo te alabará mi boca. Es lo contrario, ¿verdad? A lo que hacen estos, que es hablar arrogantemente. Los reyes, como David, no hablan con arrogancia, sino que lo que ejercen es labios de júbilo para alabar al bendito sea por medio de ejercer la piedad. Bueno, entonces ya estamos con el 11. Dice: pero el rey se alegrará en Elohim, será alabado cualquiera que jura por él o que promete por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Y porque así se dice cuando la próxima palabra empieza por I. Isaías 55:2. Isaías 55:2. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Este es el problema del hijo pródigo, que, como dije en la enseñanza anterior, no se debería haber llamado pródigo sino escaso. Hombre, porque fue durante una etapa de su vida escaso, bien escaso, aún malgastando el dinero. Ahí es cuando era escaso. Cuando volvió a la casa de su padre, volvió a ser abundante. Dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia?
Gastan el trabajo en lo que no sacia. Por eso hay un problema de comunicación. Porque ellos piden cosas que no les sacian a ellos. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Cuándo? Cuando comáis del bien. Precioso. Bueno, y ya entonces para acabar solamente una reflexión. Los hombres sabios y estudiosos, nos dejaron escrito una máxima que dice que la valía de las cosas va en relación con lejanía, cercanía. Es decir, cuando una cosa está lejos, mediante el esfuerzo o mediante, digamos, entre comillas, el azar, te haces de ella, te haces de algo que antes era lejano y lo pasas a ser cercano, entonces esa es la valía de las cosas. A eso es a lo que le das valor. Por eso, Yahshua HaMashiach es lo más valioso que ha pisado la tierra. ¿Por qué? Porque lo que era lejano, dice, ya no digas más, ¿quién subirá al cielo para traerte la Torá? Porque lo que era más lejano, digamos, extraño a la emoción animal, pues Él la acercó para que podamos vivirla. Aunque los que se mueven en emoción animal seguirán diciendo que no se puede cumplir y todo eso. Pero Yahshua HaMashiach, eso que se sienten ellos lejanos, ¿por qué? Porque no le dan el valor. Sienten que la Torá es lejana porque no le dan el valor a lo que ha hecho el Mashiach. El Mashiach te ha traído lo más lejano, que era la Torá, a nuestro tiempo. Y en ese acto de llevarte la Torá a este tiempo de debacle absoluta, es donde está la valía. En ese acoplamiento. Esto es precioso. Podríamos poner muchos ejemplos, ¿verdad? Cuando tú estás en un país, por ejemplo, yo cuando he estado en Colombia, pues echaba de menos, para mí era muy valioso unas tristes pipas de girasol. ¿Por qué? Porque allí no las había. Para mí eso tenía mucho valor, ¿verdad? Pues Mashiach hizo, en relación, por supuesto, salvando todas las distancias, con mucho respeto, hizo que lo que ya nos quedaba muy lejos, que parecía que se había quedado ya en una fase de desfase y que ya no íbamos a disfrutar más nunca de la preciosa Torá, de la preciosa palabra de sabiduría y de instrucción, pues Él nos la trajo aquí al hervidero demoníaco de la historia. Eso es lo que tiene valor. Ahora, claro, por eso, y ya concluimos, por eso dice el padre del llamado hijo pródigo, concluye ya en el verso 31 y verso 32 de Lucas 15, dice, y le dijo, hijo, tú siempre has estado conmigo, tú no eras lejano, y todo lo mío era tuyo, solo tenías que pedir por la boca. Pero yo estoy alegre, intenta expresarle el padre al hijo, ya no sé, aquí se rompe la historia porque ya no hay más narración, pero habría que ver, ¿verdad? Le dice el padre al hijo, pero yo estoy alegre, ¿por qué? Porque me da gusto que tu hermano ha estado muerto, ha estado lejano, nosotros estábamos lejanos de toda noción de Torá, de instrucción, de vida, de piedad, de sabiduría, de riqueza verdadera. Ha estado muerto y vive de nuevo. Estaba perdido y lo he encontrado. Y hasta aquí. Shabbat Shalom a todos. Disfruten de este hermosísimo día que nos concede el bendito sea. Disfrute la amada del Mashiach y todos los que esperan en Elohim, ¿verdad? La resolución de toda problemática. Y las problemáticas empezaron cuando no sabíamos pedir por la boca porque había un problema de comunicación. Pide, a partir de ahora, es mi consejo,
Pide aquello que te sacie, que te llene y con lo que quieras vivir en la eternidad. Esas son las cosas que valen, esa es la valía, ¿verdad? ¿Quién iba a decir que el hombre iba a disfrutar de vida eterna? Pero son promesas de Mashiach, ¿verdad? Esa vida eterna, inalcanzable, parece nuestro sistema actual, pero Yahshua HaMashiach la trae a la cercanía, al diario vivir que nos va a esperar. Shabbat Shalom a todos, besos y abrazos. Shalom, shalom.